a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Vive Mejor. Soy su conductor Renato Salazar y el día de hoy estamos con una invitada especial. Nos acompaña nuevamente Carla Izaguirre, conductora del programa Cápsulas de Salud, con quien vamos a conversar acerca de un tema muy interesante, de cierta forma extenso también, y aunque no lo crean, es un tema que nos acompaña absolutamente a todos nosotros, independientemente de nuestra edad, de nuestro género y de las cosas que hagamos en nuestro día a día, que es la inflamación. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Renato, súper bien. Hola a todos en casa. No esperé llegar tan rápido, o sea, venir de nuevo tan rápido, pero es un placer para mí. El otro día nos hemos divertido un montón, así que espero que ahora... Estoy segura que va a ser igual. Claro que sí, ¿no? Y sí, tal cual. El episodio pasado terminó saliendo súper interesante. Aquellos que aún no lo hayan visto, véanlo, porque de verdad la información vale muchísimo la pena. Y bueno, ni qué decir de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? El día de hoy yo quiero que les cuentes a todos, por favor, cuál es el tema, porque ya deben estar esperando eso. Bueno, como les comenté inicialmente, vamos a hablar hoy acerca de la inflamación, ¿no? A veces uno piensa en inflamación y lo asocia directamente con dos cosas, ¿no? O con un golpe, un hematoma, un moretón. Y que sí, es un cierto tipo de inflamación, ¿no? Hay algunas personas que a veces se refieren a sí mismas como, oye, he regresado de viaje después de mucho desorden, después de muchas libertades con las comidas, las bebidas, y me siento inflamado, ¿no? Y también sucede por ahí. Y es que en realidad la inflamación es un proceso que es como si fuera parte del mecanismo de defensa del cuerpo, ¿ok? Y no necesariamente la palabra inflamación quiera decir o tenga que tener una connotación negativa, para nada. La inflamación es algo completamente natural en todos nosotros y que de hecho sucede todos los días, ¿no? El tema está, y como vamos a ir viendo pues, ¿no? a lo largo de la conversación, el gran problema es cuando esta inflamación comienza a acumularse y cuando nosotros, por nuestra parte, no tomamos necesariamente las mejores decisiones como para ayudar a que nuestro cuerpo pueda regular esa inflamación. Claro, yo me imagino que hay una inflamación, ya tú nos vas a contar, que es, por ejemplo, cuando vas al gimnasio y entonces el músculo se te inflama, ¿no? Y tú dices, ay, qué rico este dolor, esta inflamación por ser mi primer día de gimnasio. Y luego ya va bajando el dolor, eso es una inflamación por un lado. Pero también, justo estaba pensando que pues también se inflaman todas las partes del cuerpo, hasta el cerebro, ¿verdad? Entonces quería que nos cuentes un poco sobre eso. Exacto, mira, y es muy interesante lo que has dicho, sobre todo, y creo que es el ejemplo más fácil con el que ¿no? los oyentes puedan conectar. El gimnasio es un clarísimo ejemplo de eso porque, claro, tú en realidad el famoso pump, ¿no? que uno siente después de haber entrenado, después de haber cargado pesas, hierro durante un buen tiempo, y el daño muscular que sufres posteriormente a eso, y que es súper tangible, ¿no? Todos, o sea, cuando vamos, entrenamos, lo sentimos. Eso es un proceso inflamatorio, pero es un proceso inflamatorio positivo. ¿Por qué? Porque tú estás induciendo a tu cuerpo a esa inflamación, le estás dando esa tanda de estrés, porque también sabes que es un estrés o es una tanda inflamatoria que tu cuerpo tiene la capacidad de corregir. Entonces, en realidad lo que estás haciendo a través de ese estrés que tú conscientemente le estás dando a tu cuerpo, estás obligando a tu cuerpo de cierta forma a que genere una adaptación, a que constantemente se vaya adaptando a esas tandas de estrés que tú le comienzas a dar. Y de hecho es a través de esto que comienzas a mejorar muscularmente y que también te vuelves más capaz, ¿no? Más capaz de cargar más peso sobre la marcha del tiempo y obviamente conforme esto termine siendo repetitivo. ¿Qué pasa? La inflamación tiene mucho que ver con la liberación de algo que se llama cortisol, que me imagino que varios deben haber escuchado. Sobre todo, el cortisol es en realidad algo que nuestro cuerpo de cierta forma libera para ayudarnos a regular el estrés. ¿Cuál es el problema? Que en realidad nosotros, si queremos verlo desde un punto de vista pues no biológico, hasta evolutivo podríamos verlo de cierta forma, es como si nuestros cuerpos fueran mucho más eficientes para liberar este cortisol y en paralelo pues es recibir este estrés de una forma mucho más inmediata y aguda en lugar de que sea algo crónico y que se vaya generando día tras día y que se vaya acumulando. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchos especialistas que dicen que este cortisol en realidad de cierta forma el cuerpo lo libera o lo produce para ayudarnos a
escapar, por ejemplo, de una situación de peligro, ¿no? Cuando pasa algo y tú tienes que tomar una acción inmediata respecto a eso, ya sea porque, no sé, estás por sufrir una caída, porque te están persiguiendo en la calle, sea cual fuera el escenario, tu cuerpo tiene esta capacidad de reaccionar inmediatamente ante esto. Y en base a eso, ante esa liberación, pues al final de cortisol y de una energía bruta e inmediata que tú tienes, y a través, obviamente, de la toma de decisiones que hagas, son cuestiones de segundos en lo que tú, ¿me entiendes? Recibes esto e inmediatamente tomas acción. Y luego, posteriormente a eso, ese cortisol se va regulando, ¿no? Regresas poco a poco. Obviamente, pues, es completamente entendible que quizás después te puedas sentir agotado, o sea, pero fue una liberación que tu cuerpo tuvo que generar porque tenía que hacerte salir de esa situación de peligro. Claro, y es súper positivo porque, por ejemplo, no sé, en el teatro, ¿no? A veces que voy a actuar en una obra, de pronto se siente inflamación en el cuerpo, sí, hasta en el cerebro, ¿no? De hecho puede hasta doler un poco, pero es por la emoción, por la adrenalina de que vas a salir al escenario. Entonces, en ese momento es que tú dices que se libera el cortisol, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, tal cual como lo dijiste, ¿no? Si es que tú tienes que hacer, por ejemplo, interpretar, pues, ¿no? Una escena donde tienes que tener alguna parte muy energética, no sé, incluso realizar algún tipo de movimiento que quizás no sea tan natural para ti, un salto, todas estas cosas que al final igual tú las entrenas. Claro, una pelea, por ejemplo, que he tenido en el escenario. Exactamente, exactamente. Ahí es donde se segrega cortisol. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente hoy, por cómo es nuestra forma de vida, de todos en realidad, yo me incluyo también, o sea, es inevitable al final afrontar, por así decirlo, las cosas que la vida moderna sí nos sujeta. Algo que hay que tener en cuenta es que hoy en día nosotros estamos expuestos a situaciones que nos generan estrés que son antinaturales, ¿no? Como por ejemplo el estrés que viene de parte de las responsabilidades financieras, del trabajo, estrés que te genera una preocupación no inmediata, sino a largo plazo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces no somos los más, por así decirlo, juiciosos en el sentido de que no necesariamente tomamos las mejores decisiones respecto a cómo vamos nosotros a regular ese estrés. Y por ejemplo, siempre asumimos más trabajo. Si tenemos más trabajo, nos movemos menos, te alimentas peor porque tienes menos tiempo, estás más cansado por lo general, tienes menos energía, entonces consumes más cafeína, tomas bebidas energéticas, tomas 6 tazas de café al día. Entonces, evidentemente tu cuerpo no va a tener la capacidad de corregir todas esas respuestas de estresantes que van sucediendo a lo largo de tu día. Y es a través de eso que se comienza a acumular la inflamación. Claro, y en ese caso, por ejemplo, Renato, si vas a acumular más trabajo, cosas así, ¿tú qué recomendarías? ¿Más cuidar tu cuerpo a corto plazo y pensar que si lo haces de esta manera vas a poder cuidarlo mucho más? ¿O qué harías? Mira, es una pregunta en verdad muy buena porque yo también creo que siempre va a depender mucho del contexto de la persona. ¿A qué me refiero con esto, no? Sobre todo si hablamos de asumir responsabilidades, que muchas veces es lo que mayor cantidad de estrés nos genera, sobre todo responsabilidades laborales, cosas que tengan que ver al final, pues me entiendes, con generar dinero, y al final es una necesidad que todos tenemos, ¿no? O sea, todos al final necesitamos producir para vivir. Pero ¿qué pasa? A veces asumimos más responsabilidades de las que deberíamos, ¿no? Depende mucho de la persona en el sentido de que, por ejemplo, es muy distinto el caso quizás, no sé, de un padre que tiene 3 hijos y tiene que pagar, pues, ¿me entiendes?, 3 colegios, o sea, es un mantenimiento, por así decirlo, importante. Es totalmente entendible que, al menos durante una etapa de su vida, quizás esa persona asuma mayor cantidad de responsabilidades de las que debería, ¿no? Pero algo que sí considero y que es posible porque yo lo he visto con muchas personas con las que he trabajado, que también, o sea, que tiempo es lo último que tenían en realidad, pero mientras mayor cantidad de estrés vaya a recibir por ese sentido, es importantísimo que trates de corregirlo de cierta forma a través de tus hábitos, ¿no? O sea, ahí darle un poco más de importancia a las cosas que comes, el momento en el que lo haces, poder moverte al menos un poco, no necesariamente todos los días si es que no dispones del tiempo para hacerlo, pero hacerlo quizás al menos unas 3 veces por semana. Hoy por hoy sabemos que para gozar de gran parte de los beneficios, por ejemplo, el entrenamiento aeróbico, hablando de una sesión un poco más extensa, 1 hora, basta con que hagamos 10 a 15 minutos de un entrenamiento de una mayor intensidad. Todos tenemos 10 a 15 minutos, ¿no? Entonces,
es importante entender esto, ¿no? O sea, y no solamente recibir estrés y recibir y cargarte y cargarte y cargarte. Muy aparte de que a nivel obviamente psicológico y mental eso también te va a afectar, ¿no? Pero a nivel físico, aunque no lo creas, tu cuerpo va a sufrir la repercusión de eso. Y porque como comentaste en un momento, no solamente el cuerpo se inflama también el cerebro. A eso se le conoce, ¿no?, como neuroinflamación. Y cuando tu cerebro se inflama, eso también influye directamente sobre tu sistema nervioso. Entonces ahí pues ya estamos viendo cómo literal completamente, o sea, ya va mucho más allá de únicamente algo físico, ¿no? Y es algo que termina influyendo sobre todos los distintos ámbitos de tu vida, incluso el psicológico y el social. Y por ejemplo, para detectar los televidentes que están viendo el programa ahorita, cuando se inflama el cerebro, yo pienso, ¿no?, que hay una presión en la cabeza. Es lo que a mí me pasa. Pero, ¿podrías contarnos otros síntomas que hay? Sí, mira, claro, es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo detectamos la inflamación? ¿Cómo sabemos si estamos inflamados o no? Sí hay exámenes, por así decirlo, que uno puede hacerse para medir sus marcadores de inflamación. Ahora, esto es algo que en verdad se suele hacer mucho más en el caso de una enfermedad o de una patología, ¿no? ¿Cómo podemos saber, y que hasta cierta forma es hasta un poco sencillo identificar cuándo tenemos inflamación? Cuando, por ejemplo, a nivel mental nos cuesta a veces mucho concentrarnos, nos sentimos como que pesados, nos cuesta a veces prestar atención durante un tiempo continuo, la actividad mental nos agota mucho, ¿no? Diferente a quizás como lo solía ser antes de que entremos, pues así decirlo, en este cuadro inflamatorio. Es muy común, tal cual como lo dices, ¿no? Dolores de cabeza, falta de ganas muchas veces y de ímpetu para querer hacer las cosas. O sea, también eso impacta directamente, aunque no lo crean, sobre tus niveles de confianza personal, ¿no? Y eso es en cuanto a lo que respecta, por ejemplo, el cerebro. También por el lado del cuerpo en sí, sentimos esta inflamación. Y también cuando estamos inflamados, somos mucho más susceptibles a sufrir pues ya de algún tipo de inflamación más aguda, como por ejemplo una lesión, ¿no? Claro. Que lo vemos mucho en el deporte. O sea, también en el caso de personas saludables, en el caso de un deportista que compite 2 veces por semana y además de esos 2 días de competencia tiene que entrenar otros 5, ya pues tirando para final de temporada es completamente normal que tenga un nivel de inflamación bastante alto, ¿no? Entonces es mucho más propenso a lesionarse por eso, ¿no? Simplemente ahí para hacerles un marco comparativo de cómo al final la inflamación es algo que está en todo, ¿no? No solamente en personas saludables y en personas que quizás no sean o estén lo más saludables posibles, ¿no? Claro, y por ejemplo hay personas que viven con tanto estrés que viven contracturadas, se levantan, creo que 24/7 están con dolores musculares. Y en ese caso, ¿tú cómo recomendarías lidiar con eso? Además de, por ejemplo, no sé, meditar, hacer deporte, comer saludable, ¿qué otras cosas podrías recomendarnos para poder lidiar con esas contracturas? Mira, el tema de, tal cual como lo dices, ¿no? O sea, eso es lo que se genera muchas veces en la espalda, es una contractura, esos espasmos musculares se comienzan a generar porque el sistema nervioso, como lo conversábamos hace un rato, se inflama, ¿no? A través del cerebro se inflama y siempre hay que ver el sistema nervioso como que es un canal de comunicación. Entonces, si el cuerpo se encuentra afectado, pues de cierta manera, sea positiva o negativa, tu sistema nervioso se va a encargar de transmitir esas sensaciones al resto de los otros sistemas, ¿no? Entonces es por eso que muchas veces, y claro, ¿por qué te pones a pensar por qué en la espalda? Porque al final, pues, gran parte del sistema nervioso central está canalizado ahí a través de la columna, ¿no? Entonces, todo esto genera, pues, al final una compresión, es un estrés y es el cuerpo literalmente diciéndote, oye, te estás pasando un poco de la mano y por eso es que física y muscularmente hablando te estoy tratando de mandar una señal, ¿no? Claro, el cuerpo te dice presta atención a lo que está pasando y trátalo, ¿no? Y también te iba a preguntar, porque por ejemplo en algún momento de mi vida me he sentido tensa y he empezado a ir a que me hagan masajes, ¿no? De hecho reiki o hacer meditación. Pero siento que algunas cosas... La meditación es muy buena. Yo siento que todos los días meditar está muy bien, al igual que hacer deporte. Pero en cuanto, por ejemplo, a los masajes, siento que te puede ayudar un momento, como a corto plazo, ¿no? Unos minutos, unas horas. Pero luego te regresa la contractura, la inflamación al cuerpo. Entonces, en realidad sería erradicar de raíz con los hábitos como cuentas, ¿verdad? Eso es como lo más importante. Sí, es que claro, tal cual como dices, el tema de los masajes... Es de cierta forma un medio para regular la inflamación y obviamente y sobre todo es un medio, tienen que verlo
para generar, o sea, nosotros estamos hablando de las preocupaciones, el estrés, el cortisol y la inflamación. La contrapartida de eso es la relajación, ¿no? O sea, las cosas al final, por ejemplo, el deporte te ayuda a regular todo esto muy aparte de por las adaptaciones que crea a nivel físico, porque cuando tú terminas de entrenar y te duchas, estás súper relajado, ¿entiendes? Y a veces uno no se da cuenta, pero toma de forma distinta las cosas, las tareas, por ejemplo, las responsabilidades, las reuniones, los momentos importantes que uno tenga en su día, como lo conversamos en el episodio pasado, pues, ¿no? Por el simple hecho de haber hecho deporte, ¿no? O sea, todas esas respuestas que la actividad le generó a tu cerebro te predisponen mejor para el resto del día. ¿Qué pasa por el lado de los masajes? Pues no es un método de relajación. Y sí, definitivamente te relaja, pero claro, si tú sales de ahí, por ejemplo, relajado de tu sesión de masajes y luego te vas a tu casa y nuevamente, por ejemplo, tienes que estar pensando en que al día siguiente tienes que levantarte a primera hora, llegas demasiado cansado y relajado, pides cualquier cosa, una comida rápida, algo que también te va a seguir propagando la inflamación. O sea, al final, como te digo, sí es algo que te puede ayudar sin duda, pero que lo tienes que acompañar del resto de hábitos, ¿no? Si no es algo que simplemente, pues, va a pasar, como que va a resbalar simplemente, ¿no? Porque si no contaminas tus pensamientos y todo lo que lograste antes. Exactamente. Porque, por ejemplo, iba a sesiones antes de Reiki y salía y llegaba el tráfico limeño, ¿verdad? Y era como, ay no, cierren las ventanas, no puedo escuchar nada, que nadie me diga nada, que ya está como, sí, porque... Te rompes ese estado, pues, ¿no? Exacto, entonces la idea es permanecer el mayor tiempo que puedas en ese estado o tratar de controlarlo, ¿verdad? Totalmente, y claro, como dices tú, a veces, muchas veces, pues, regresando a cómo es la vida moderna, a veces esto se puede complicar un poquito, ¿no? Solamente para complementar el tema de los masajes, por ejemplo, hay, ojo, también casos donde los masajes, en el caso, no sé, tú, por ejemplo, tienes una contractura muscular, no sé, en los trapecios, por ejemplo. Y para corregir eso, además de descansar una cierta cantidad de tiempo, esa zona muscular, tienes que ir a hacerte masajes descontracturantes. De hecho, el masaje descontracturante en sí te genera una inflamación, ¿no? O sea, por eso es que tú sales, pues, y estás, pero súper sentida. Pero esa inflamación fue necesaria para, de cierta forma, pues, ¿me entiendes?, acabar con esa contractura a través, pues, de técnicas de presión, y luego que muscularmente, al día siguiente o 2 días posteriores, dependiendo ahí de qué tan contracturado ya está el músculo, eso se corrige y te permite regresar a tus actividades físicas, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de cómo al final hay factores estresantes que sí te generan algo positivo, ¿no? Claro, o sea, el masaje descontracturante, que es bien fuerte, ¿verdad? En caso seguro les ha pasado y salen y les duele el día siguiente, ¿no? Entonces sería para liberar lo último que te queda de estrés para luego ya empezar como tu nuevo estado un poco más zen, Tal ¿no? cual, exactamente eso. Y bueno, algo que creo que es importante mencionar, que la inflamación, el estrés y las preocupaciones son cosas que no solamente las tenemos durante el día, en el sentido de que nosotros muchas veces cuando nos echamos a dormir, no es que tampoco tenemos la capacidad de desconectarnos y ya, ¿no? Bueno fuera. Muchas veces esas preocupaciones, ese estrés, se queda en nuestro subconsciente. Y muchas veces eso, sumado a que de por sí nuestro cuerpo físicamente está inflamado, nuestro cerebro, nuestro intestino está inflamado, eso muchas veces nos imposibilita dormir en la noche, ¿no? Siempre que tengamos un cuadro inflamatorio, por así decirlo, severo, una de las cosas que más nos va a costar es poder dormir o descansar. ¿Por qué? Porque a mayor nivel de inflamación va a haber mayor nivel de cortisol, como les comenté. Y este cortisol es lo que nos hace, por así decirlo, estar alertas. Entonces, es como que nos obliga a estar alertas en un momento donde lo último que deberíamos hacer es estar alertas, ¿no? Deberíamos descansar, relajar. Y ahí, por ejemplo, quizás si adoptar algunos hábitos, lo famoso higiene de sueño, ¿no? O sea, cómo te preparas de cierta forma para irte a dormir, pueden tener un impacto, pues, también fundamental, ¿no? Claro, es como echarte en tu cama y no ver una película de terror si ya estás con suficientes problemas, o meterte a las redes sociales. Entonces, ahí dicen, no ver noticias. Hay muchos métodos que puedes utilizar o te puedes echar, y en vez de eso mejor pones una música relajante, ¿sí? Sonidos de naturaleza, ¿no? O una meditación guiada de repente, y te duermes mucho más relajado, porque si no hasta puedes soñar con tus problemas. Mira, Claro. y eso exactamente que has comentado,
Justo la semana pasada tuvimos un taller con un especialista que se llama Jay Jacobsen, que es un investigador americano de Optimum Nutrition, que es una marca de suplementación. En fin, él es una persona muy capacitada en nutrición, entrenamiento y tiene de hecho más de 40 años en la industria. Y él justo nos contó que ahora último uno de los principales hallazgos y que se sigue obviamente esa línea de investigación por el momento es que dicen que, y que es algo muy loco porque se han dado cuenta que no solo aplica para el entrenamiento. Dicen que el cuerpo, la mente, el cerebro sobre todo tiene la capacidad de, es como que te escribe, por así decirlo, como que una respuesta a algo que tú estás haciendo en tu día a día, y es como que el cuerpo, la próxima vez que tú vayas a realizar una tarea similar, regresar a ese recuerdo para generarte, pues al final, ¿me entiendes? En el caso del entrenamiento, ¿no? Dicen que tus últimas 3 repeticiones de algún ejercicio que tú ejecutas son las más importantes. Y dicen que la calidad con lo que tú haces esas 3 repeticiones, la próxima vez que tú la vuelvas a hacer, puede determinar qué tan fácil o qué tan bueno vas a hacer para hacerlo. Y dicen que exactamente lo mismo pasa con otras actividades que realizamos durante nuestro día a día. Eso que mencionaste, por ejemplo, de las películas de terror. O si ves el noticiero, que la balacera aquí, que mataron a tal persona acá, que hubo esto, que hubo aquello. Y hay gente incluso que lo ve hasta hecha en la cama. Sí. O sea, imagínate pues qué cosas estás concebiendo en tu cerebro y no qué cosas va a procesar tu cerebro mientras duermes si el último input que le diste información fue ese, ¿no? Claro, ahí te levantas, tuve pesadillas, ¿por qué será? Exactamente, Claro. o te levantas con ansiedad, o ahí te levantas al medio de la noche, o sea, tantas cosas pues que pueden pasar, porque claro, de cierta forma pues es como que le diste una configuración equivocada al cerebro, pues, ¿no? Y eso obviamente también va a influir sobre tus preocupaciones, el estrés, etc. Sobre todo que hoy por hoy con los medios sociales pues nos enteramos de todo, querramos o no. Y la gente de su casa quiere saber, Renato, ¿cómo te preparas tú para dormir, para estar relajado? Mira, es una muy buena pregunta. Lo ideal, soy sincero, es tratar de desconectarnos de las pantallas al menos 2 horas antes de la hora en la que nos vamos a dormir. Como yo sé que esto no siempre es algo real ni ejecutable por todos, algo que funciona un montón es poner los dispositivos y que hoy por hoy no solamente, ojo, los celulares, los tablets, sino hasta los propios televisores tienen... es como tú activas un modo nocturno, entre comillas, se llama. Lo único que hace literal el dispositivo es cambia la forma en la que proyecta las luces y no te emite luces, las famosas luces azules. ¿Qué hacen las luces azules? O sea, cuando tú las ves, el cuerpo, el cerebro sobre todo lo procesa como si fuera la luz del día. Entonces, esto reduce la producción de una hormona que se llama melatonina, que de hecho han escuchado en algún momento, o que varios han tomado en forma de suplemento. Y que obviamente pues si reduce tu producción de melatonina te va a costar más dormirte a la hora que tengas que hacerlo, ¿no? Eso primero que nada, creo que es lo más sencillo, lo más importante. Número 2, considerar, sobre todo aquellos que hacen deporte o actividad física en la noche, si la actividad que estás haciendo te relaja o te estimula demasiado, ¿no? A veces, por ejemplo, ir al gimnasio, como es algo que tú controlas y de cierta forma es algo que tú cuantificas de intensidad, muchas veces después eso sí te genera relajación. Pero es diferente a cuando, por ejemplo, a veces, no sé, juegas vóley, juegas fútbol, juegas básquet. A veces eso, más que relajación, te deja, pues, ¿me entiendes?, un poquito muy alterado. Y eso también quizás podría ser perjudicial luego para la hora de dormir, ¿no? Y la tercera, bueno, son 4 en total. La tercera en realidad es tratar de no comer tan tarde en la noche, ¿no? Tratar de darle idealmente un par de horas, hora y media antes de la hora que te vas a acostar para que el cuerpo pues, pueda realizar el vaciado gástrico. Y la cuarta, que es lo que estábamos conversando, ¿no? O sea, eviten pues darle inputs que generen preocupación, alarma y estrés a su cerebro, ¿no? Traten de buscar cosas de relajación, busquen algo quizás que les pueda resultar informativo, algo que les genere risas, alguna comedia. Busquen entretenerse con algo más por ahí, ¿no? Algo que no les genere una preocupación en un momento donde lo último que necesitan es tener una preocupación nueva. Qué interesante lo que has dicho, me he quedado pensando un ratito porque muchas personas piensan que al hacer deporte, claro, sales más relajado y es verdad, pero has hablado de que hay algunos ejercicios, algunos deportes que te dejan más activado por la noche. Entonces, por ejemplo, algunas chicas, algunas señoras o señores, chicos, también van a bailar al gimnasio y no sé, el baile es 9, 10 de la noche y salen, felices, relajados sí, pero también súper activados que supongo que ya provoca hasta ir a hacer otra cosa después. Exactamente, y ese es precisamente el ejemplo al
al que comentaba, ¿no? Siempre el tratar de buscar algo que realmente te genere una relajación y termine teniendo una influencia positiva sobre pues, tu ciclo de sueño, ¿no? Oye, Carlita, de verdad ha sido un gustazo tenerte nuevamente. Creo que ha salido también una conversación nuevamente súper fructífera, muchísima información. No se vayan, no se muevan, porque en el siguiente bloque, así como les comentamos que el entrenamiento genera inflamación, les quiero explicar, les quiero contar y les voy a demostrar también algunas técnicas a través de la actividad física mediante las cuales todos ustedes desde casa pueden empezar a reducir sus niveles de inflamación. Muchísimas gracias, Carlita. Muchísimas gracias, Renato, y bueno, espero que haya otra invitación porque en verdad ya me está encantando venir acá a hablar de salud contigo. Y bueno, quédense con él que va a estar súper divertido y a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como Carla Izaguirre Tagle. Nos vemos pronto. ¡Chao! Buenísimo. Ya volvemos, no se vayan. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Vive Mejor con Renato Salazar. Estamos aquí en nuestro gimnasio para realizar nuestro módulo de actividad física y entrenamiento. El día de hoy les quiero hablar un poco, en complemento a lo que conversamos previamente con Carla, acerca de cómo el entrenamiento y la actividad física influye directamente sobre nuestros niveles de inflamación. Hay dos cosas que creo que es muy importante explicarles y que sobre todo ustedes entiendan la importancia detrás. La primera de ellas, así como comentamos con Carla durante la primera parte, el hacer entrenamiento, por ejemplo, de fuerza, va a generar un cierto nivel de inflamación muscular, vas a romper fibras musculares y, como comentamos, tú vas a obligar de esa forma que el cuerpo cree adaptaciones y se vea obligado a generar una reparación a esos tejidos para así no solamente hacerte más capaz, es decir, ayudarte a que puedas cargar cada vez más peso, sino también a reestructurar esas fibras rotas a la hora de entrenar. Ahora, algo que hay que tener en consideración es que la tolerancia a este estrés inducido por nosotros mismos va a variar bastante de una persona a otra. ¿A qué me refiero con esto? Una persona ya entrenada va a tener una tolerancia mucho mayor a soportar tandas de estrés provenientes de la actividad física o el entrenamiento que una persona sedentaria que recién está empezando. Por eso es que uno de los más grandes errores que existen cuando uno quiere empezar un hábito deportivo o de actividad física es tratar de romperse o hacer un esfuerzo excesivo en la primera sesión de entrenamiento. Porque luego a tu cuerpo le va a costar mucho poder reparar el daño que le generas en esa determinada sesión. Diferente a si quizás entrenas a un 60 o 70% de esa intensidad y quizás te toma solamente un día y medio en recuperarte y 2 días posteriores puedes volver a realizar la actividad física. Eso es lo que te va a poder dar la adherencia para que puedas continuar haciéndola a largo plazo y por supuesto que poco a poco, conforme tú vayas así construyéndole la tolerancia a tu cuerpo hacia el estrés y poco a poco haciéndote más capaz, es decir, poder levantar más peso o hacer ejercicios más complejos, poco a poco puedas ir construyendo esto como un hábito, ¿no? Otra cosa que hay que tener en consideración es que, como comentamos anteriormente, a veces el entrenar nos genera pues al final una respuesta de cortisol y adrenalina que en ciertas ocasiones y dependiendo específicamente del deporte o la actividad que vayamos a realizar puede terminar no siendo lo más favorable, sobre todo cuando le realizamos por las noches. Hay personas que por el trabajo incluso a veces se juntan, por ejemplo, a jugar fútbol a las 10 de la noche, juegan una pichanga de 10 a 11 de la noche. ¿Y qué pasa? Después de eso muchas veces se bañan, comen y después se quedan pegados y les cuesta 1 hora, hora y media o hasta 2 poder dormir posterior a esa actividad. Entonces, en ese sentido hay que evaluar también realmente si la actividad que estás realizando en ese momento te está siendo beneficiosa o te está generando algún problema relacionado obviamente con la pérdida o la falta de sueño. Algo que todos podemos empezar a realizar desde el día de hoy y les voy a explicar el por qué, para promover sobre todo la relajación, que tiene que ver con actividad física por supuesto, no solamente la relajación, sino es una forma preventiva de asegurarnos de que nuestros músculos y nuestros tejidos estén siempre saludables y evitar de esta forma llegar a la sobrecarga muscular, que es la famosa liberación muscular.
Me imagino que varios de ustedes los deben haber escuchado, por ejemplo, cuando van a una terapia o cuando sufren de una lesión. Pero la buena noticia es que no necesariamente tienen que esperar a que la lesión aparezca para poder acudir a una descarga. Ni tampoco es algo que necesariamente tengan que conseguir a otra persona, un masajista, un fisioterapeuta, para que realicen ustedes. Si ustedes lo comienzan a hacer como una forma, digamos, de crear un nuevo hábito, quizás hacerlo 2 a 3 veces por semana, dependiendo obviamente de su disponibilidad de tiempo, las descargas musculares no solamente los van a ayudar a tener tejidos musculares mucho más saludables, sino que también son un medio para generar relajación. Por esa razón es que yo personalmente recomiendo hacerlo en las noches, previo a echarnos en la cama. ¿Por qué? Porque es una forma, aunque no lo crean, no solamente de relajarnos mentalmente, sino también de relajar nuestros tejidos, de mejorar un poco el flujo sanguíneo en ese momento, donde precisamente lo que queremos es generar, obligar a nuestro cuerpo de cierta forma, a nuestro sistema nervioso, que suelte esas preocupaciones, que se relaje y que nos permita gozar de un buen descanso. Para ello, algo que es muy importante es utilizar una herramienta de descarga muscular. Sí me imagino que deben haber visto, quizás por ahí en internet, en algún video, en redes sociales, esta famosa pistola de percusión, como se le llama, ¿no? Que definitivamente es una pistola que ayuda a, de cierta forma, pues, romper un poco estas fibrillas, a relajar estas contracturas musculares que se generan. Pero el método más utilizado y más accesible por todos es el rollo, el famoso foam roller, que muchas personas a veces ven o que deben haber visto, pero que no entienden realmente cómo funciona. Esto es parte de un método de terapia que se llama terapia de puntos gatillo. Y los puntos gatillo es otra forma básicamente de llamar a las famosas contracturas que aparecen. Ahora, así no realicen actividad física, igual se pueden ver beneficiados de una, digamos, liberación utilizando el rollo. Para lo único que tienen que hacer en realidad es colocar el rollo contra una superficie plana, puede ser en el piso, en un mat, como lo vamos a hacer en este caso, y diferente a lo que muchas personas hacen, que es simplemente moverse rápidamente con el rollo de un lugar a otro, lo que tienen que buscar es lograr encontrar un punto gatillo, un punto donde amerite ejercer presión. Como por ejemplo en los cuádriceps. A mí particularmente los cuádriceps se me contracturan con mucha facilidad cuando entreno. Entonces, posteriormente a ese entrenamiento, tengo la necesidad de descargarlos de esta forma, ¿no? Y únicamente realizando un movimiento muy sutil y como un masaje prácticamente, puedo descargar mis cuádriceps de esta forma. Para una persona que, por ejemplo, no tiene o no realiza mucha actividad física, otro de los aspectos favorables de este rollo es que te permite, por ejemplo, descargar el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es algo que en la gran mayoría de los casos, de la cantidad de tiempo que pasamos sentados, se termina contracturando. ¿Cómo podemos realizarlo? En lugar de colocar el rollo de forma recta, porque al final no hay que olvidar que nosotros tenemos también discos de la columna que están colocados ahí, tenemos que colocarlo de esta forma, de una forma transversal. Y lo único que vamos a hacer es literal colocar nuestra espalda baja sobre esto y realizar un pequeño masaje. En realidad acá es muy importante que la persona esté atenta a las sensaciones, porque obviamente si es un punto que reconocemos que está muy contracturado, definitivamente no va a terminar siendo muy beneficioso presionarlo más allá de lo que nuestros músculos están dispuestos a tolerar, que eso es lo más importante de todo. Y bueno, para finalizar este segmento, adicionalmente a la liberación muscular, hay algunos ejercicios muy puntuales, muy sencillos de realizar, para los cuales en realidad no necesitan ningún equipamiento, que son parte del famoso yoga restaurativo, como se le conoce. Y precisamente es un área del yoga que tiene como objetivo, más allá de la movilidad, el promover la relajación a nivel del sistema nervioso central. Son 4 ejercicios que pueden comenzar a aplicar todos los días si lo que quieren es ayudar a su cuerpo y a su cerebro a promover esa relajación antes de echarse en la cama. Acompáñenme para enseñarles cómo se realiza cada uno de ellos. Bueno, y ahora a modo de cierre, acompáñenme a realizar estos 4 ejercicios que son parte del yoga restaurativo. El yoga restaurativo precisamente es un formato del yoga que lo que busca es regular el sistema nervioso central, induciéndolo a una relajación, ayudando así a nivelar nuestros niveles de cortisol y consecuentemente de inflamación. Son posturas en realidad súper sencillas que, como les digo, cualquiera de ustedes podría realizar en casa,
La primera de ellas es la famosa torsión de cadera. Lo único que tienen que hacer es echarse de esta forma, levantan una rodilla y lo que van a hacer es con la mano y tratar sin despegar el otro hombro que va pegado al piso. Con esta mano lo único que hacen es darle un pequeño jalón, la cabeza para el otro lado y de esta manera generan una ligera torsión en su columna. Es completamente normal sentir algunos conejos, por ejemplo, mientras lo realizan. Y lo que yo personalmente les recomiendo es que cuando lo vayan a hacer, respiren y inhalen a la hora que están haciendo la torsión. De esta forma. Respiramos y voy a exhalar a la hora que estoy bajando la rodilla hacia este lado. Y listo. No es indispensable el que tengan que sentir los conejos, pero es muy probable que lo sientan, ¿no? Esa es la primera de las 4 posturas. La segunda postura es el famoso puente de cadera, como le llaman. Y es una postura que tiene como principal objetivo, sí, articular y despertar toda la musculatura circundante a la cadera, es decir, los glúteos sobre todo, y también generar una cierta elongación o movimiento en general de todas nuestras vértebras, parte de la columna. Es muy fácil de ejecutar, en realidad lo único que tienen que hacer es echarse igual como en la primera postura. La única gran diferencia es que en este caso van a tener que echarse con las 2 rodillas apuntando hacia el piso y lo que van a hacer es, con los pies bien puestos, levantar la cadera lo máximo que puedan, generando una postura similar, pues, ¿no?, a una tabla. Luego bajan despacio y, como les digo, aquí más que buscar mucha movimentación o hacerlo con mucha fuerza, busquen tratar de generar el mayor, por así decirlo, alargamiento, el mayor estiramiento a la hora que eleven la cadera, ¿no? Así. Estírense lo máximo que puedan. Van a sentir acá bastante la chamba en estos flexores de cadera, que son músculos muy chicos y que se contracturan con mucha facilidad cuando pasamos mucho tiempo sentados. Y luego van a bajar y lo pueden realizar entre unas 8 a 10 veces como una recomendación general, ¿no? Vamos ahora con la tercera postura, que es la famosa postura o pose del niño. Para lo que tienen que hacer es, se colocan en estos 4 puntos de apoyo, van a mover muy despacio la cadera hacia los tobillos hasta donde puedan y los brazos es como si los quisieran llevar con la palma hacia arriba al costado de los tobillos. Y lo único que van a hacer es colocar la cabeza entre las 2 rodillas y van a mirar hacia uno de los lados. Esta es una postura donde no hay movimiento, sino lo que hay que hacer es mantenerte así durante una cierta cantidad de segundos. Yo les recomiendo que traten de hacerla durante unos 45-60 segundos antes de pasar a la cuarta y última postura, que también es una postura estática como esta. Y estas 2 últimas son sobre todo posturas netamente de relajación, donde, como pueden ver, no hay realmente mucha movilidad articular, ¿no? Vamos a quedarnos un rato más aquí y estamos listos para pasar a nuestra cuarta y última postura del día de hoy. Y bien, la última, pero no menos importante, es una modificación del famoso Shavasana, como se le suele llamar, a esta postura final después de una práctica de yoga, donde únicamente nos echamos mirando hacia arriba y es más que nada una forma de generar como una introspección, algo más contemplativo de las sensaciones tanto corporales como obviamente mentales que nos generó la práctica de yoga en sí. Esta variación es muy sutil y los va a ayudar también a abrir un poco esas caderas, sobre todo los flexores que les comenté, que se contracturan con mucha facilidad cuando pasamos mucho tiempo inactivos o sentados. Lo único que tienen que hacer es, tal cual como estamos ahorita, en esta postura, con las piernas cruzadas, van a poner las manos atrás y van a bajar muy ligeramente. Pueden empezar apoyando los codos hasta quedar completamente planos en el piso y con las manos a los lados. Se van a dar cuenta de cómo de esta forma se comienzan a liberar estos flexores de cadera y es una postura que va a buscar promover la mayor relajación posible. Realícenla durante 1 minuto o el tiempo en realidad que ustedes gusten, porque esta es la postura de cierre. Y acá la idea es que ya pasen directamente a dormir. Van a ver cuántas mejoras van a sentir, sobre todo a nivel de relajación y calma que les va a transmitir esta práctica antes de pasar a la cama.
Y bueno, no se vayan a ningún lado porque ya volvemos con nuestro bloque de cocina. Desde mi punto de vista, el bloque más importante del día de hoy, donde vamos no solamente a darles una receta muy práctica, fácil y funcional para que puedan regular sus niveles de inflamación, sino que también vamos a hablar acerca de qué componentes y qué cosas que solemos añadir a la comida todos los días de nuestra vida nos pueden estar potencialmente generando un cuadro inflamatorio. No se muevan, no se lo pierdan. Hola a todos, bienvenidos nuevamente aquí de vuelta. Vamos a hablar ahora acerca de nuestro bloque de cocina. Este, sinceramente, para mí, considero que es el bloque más importante del programa del día de hoy. ¿Por qué? Porque les quiero hacer un preámbulo y les quiero explicar algunas cosas que creo que van a ser muy importantes para ustedes. Como sabrán, no solamente las cosas que comemos, sino la forma en la que las preparamos tienen un impacto directo sobre nuestros niveles de inflamación. Les voy a dar un ejemplo muy puntual y con el cual van a poder relacionarlo y entenderlo de forma muy fácil y práctica. Si pensamos en unas papas fritas, ¿ok? Sabemos que es algo potencialmente inflamatorio para nosotros. Pero si te pones a pensar y analizar un poco más a fondo, no son las papas lo que te están generando esta inflamación, sino el aceite con el que se fríen. Entonces, este es un ejemplo clarísimo de cómo el insumo puede terminar siendo determinante, sobre todo a nivel de cómo influye eso en nuestros niveles inflamatorios en un determinado alimento. ¿A qué me refiero con esto? La papa, por ejemplo, es algo súper saludable. Sabemos que es algo nutritivo y que incluso nos aporta cierta cantidad de fibra que alimenta de cierta flora nuestro intestino, todas estas bacterias que tenemos intestinales. Pero claro, cuando esta papa es expuesta a altísimas temperaturas y sobre todo utilizando un aceite fraccionado, refinado y altamente procesado de por medio, y que incluso cuando consumimos estas papas fritas en distintos lugares, no las preparamos nosotros en casa, muchas veces no tenemos tampoco cómo controlar si es que el aceite ha sido utilizado por primera, segunda, tercera o hasta cuarta vez. Entonces estamos hablando de un aceite que ha sido expuesto durante mucho tiempo a temperaturas muy altas, muy por encima de su famoso punto de humeo, que es este punto en el cual las grasas o los aceites se comienzan a oxidar y que pues por supuesto terminan trasladando de cierta forma esta oxidación, esta inflamación a nosotros a través del consumo de estas papas. Ese es un poco también el problema, por así decirlo, que encontramos con comer de forma muy recurrente fuera de casa. Muchas veces podemos consumir algo que según nosotros es algo saludable y balanceado, como por ejemplo si consumimos algún plato de proteínas en un chifa, por ejemplo, el caso por ejemplo de un pollo salteado con verduras, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué aceite se utilizó para preparar ese pollo con verduras, ¿no? ¿Qué pasa también con la cantidad del aceite que se utilizó? Este tipo de cosas van a terminar determinando si realmente esto es algo que nos termina aportando nutrición o si todo lo contrario es algo que nos está colocando en una predisposición hacia la inflamación, ¿no? Entonces, bien, aparte del tema de los aceites, que como hemos visto siempre van a estar sujetos a qué tan procesados están, siempre traten de utilizar aceites en estados extra vírgenes o al menos virgen, como en el caso del coco, que no tiene como ser un aceite extra virgen a diferencia en el caso del de oliva. Y la segunda es el tema de lo que utilizamos para aportar sabor, no tanto para preparar, no tanto para freír. ¿A qué me refiero con esto? A los famosos acentuadores de sabores. Varios de ustedes deben saber a qué me refiero con esto. Evidentemente no voy a citar marcas específicas, pero hay productos que nosotros utilizamos con mucha frecuencia en la comida, en la gastronomía, en la culinaria peruana, en las cocinas de varios de nosotros, y que efectivamente por la composición que tienen y también al consumirlo de una forma recurrente, es decir, un día tras otro, van a también generar un efecto inflamatorio acumulativo en nuestro cuerpo. Lo mejor es siempre tratar de aderezar o darle sabor a la comida utilizando únicamente verduras o derivados de verduras y sobre todo especias. Las especias están creadas para eso, literal. Para utilizar pequeñas cantidades de ellas, aportar buenas cantidades, ¿no? Tandas, por así decirlo, de sabor, aroma a la comida y
también, pero no menos importante, aportarle algo que se llama antioxidantes, que es algo que vamos a desarrollar a continuación. Varios de ustedes no lo sabían, pero la principal fuente de antioxidantes que todos nosotros consumimos todos los días, y con todos nosotros estoy siendo bien literal en decirlo. Hay personas que incluso no lo saben, personas que no se cuidan, que no consumen verduras, que no consumen frutas, que se alimentan muy mal y tienen muy pobres hábitos, pero que quizás a pesar de eso aún así consumen café. El café, aunque no lo crean, es la bebida con un contenido antioxidante mayor consumido a nivel mundial. Y de hecho, gran parte de nosotros obtiene gran parte de su soporte antioxidantes diarios de parte de esta bebida. Por lo cual, siempre que consumimos café hay que tener en cuenta esto también, ¿no? Mientras menos instantáneo y menos procesado de cierta forma sea este café, definitivamente nos va a terminar aportando una mayor cantidad de antioxidantes. Entonces, bien, se preguntarán ustedes qué son los antioxidantes, ¿no? ¿Qué significa esto? Como su nombre lo indica, los antioxidantes no son otra cosa que compuestos que están sobre todo en fuentes derivadas de las plantas, también en algunos insumos animales, que lo que hacen es, como su nombre lo indica, contrarrestar la oxidación, contrarrestar la inflamación. Y lo ideal pues es en nuestras dietas, en nuestra alimentación diaria, poder contar con una buena cantidad o al menos una buena variedad de ellos. También otra cosa que hay que tener en consideración es que mientras más entero y fresco esté el café, también definitivamente va a tener una mayor cantidad, no solamente de estos antioxidantes, sino de todos los compuestos que suele tener, ¿no? Es decir, si tienen la posibilidad de consumir o de comprar el café entero en grano, molerlo ustedes mismos y pasarlos inmediatamente, definitivamente va a ser mejor y van a poder contar con una mayor cantidad de propiedades. Así como el café, existen varias otras fuentes de antioxidantes disponibles en distintos grupos de alimentos. Hoy día puntualmente les quería compartir 5 de ellas que yo considero no solo son las más importantes, sino que también de cierta forma son las más fáciles de incluir en nuestra alimentación diaria. Estas 5 fuentes de antioxidantes no solamente son muy importantes, sino que también ahorita nosotros que vivimos aquí en Perú tenemos de cierta forma cierta facilidad para conseguirlas e implementarlas en nuestra alimentación diaria. La primera de ellas, aunque no lo crean, son los peces grasos o los peces con cierto contenido de grasa. ¿Por qué? Porque estos peces contienen un tipo de grasa muy famoso y que me imagino que en algún momento han escuchado hablar de este nombre, que es el famoso omega 3. O, si es que lo vamos a separar, contiene 2 ácidos grasos, el famoso EPA y el DHA, que son 2 ácidos grasos que tienen capacidades o características de ser antiinflamatorias. Como les digo, podemos incluir fácilmente en frecuencia de 2 a 3 veces por semana peces grasos en nuestra alimentación, sobre todo bonito y trucha, que sabemos que son peces locales y a los cuales tenemos una cierta accesibilidad, pues, ¿no? Luego, después de los peces grasos, tenemos una segunda fuente de antioxidantes que son los frutos rojos. Los frutos rojos no solamente son altos en fibra, bajos en calorías y de hecho también curiosamente son de las frutas que menor cantidad de fructosa o azúcar nos aportan y que tienen mayores concentraciones de antioxidantes. Puntualmente a mí, en relación precio, calidad y sobre todo el gran aporte que nos genera, para mí el mejor de los frutos rojos es el arándano, ¿no? El arándano tiene propiedades en verdad increíbles para nuestro cuerpo, propiedades sanadoras que ayudan a regular no solamente nuestros niveles de inflamación, sino que sabemos hoy por hoy que ayudan a la recuperación física del cuerpo y que pueden beneficiar incluso hasta el funcionamiento del cerebro. Después de esto tenemos el famoso cacao o el chocolate negro. También es algo muy similar al café en el sentido de que tienen una buena concentración de un antioxidante en particular y que curiosamente es un antioxidante que se vincula también bastante con el correcto flujo sanguíneo, que mejora la oxigenación o la capacidad de oxigenación en nuestras venas, en nuestras vísceras, en nuestras arterias, en nuestra sangre en general. Luego, en número 4, encontramos las verduras verde oscuro, como por ejemplo la espinaca, la albahaca y diversas hojas, así como también el brócoli. Este color distintivo en las verduras, en alimentos derivados de plantas, también van a generar un gran aporte antioxidante para nosotros. Y finalmente, pero no menos importante, las famosas especias. De hecho, las especias son el grupo de alimentos que por volumen, es decir, por cantidad total o por peso,
tienen la mayor concentración de antioxidantes de todos, mucho más que las frutas, mucho más que otras fuentes derivadas, por ejemplo, de animales, como en el caso de los pescados. Y para que esto no se quede únicamente en una recomendación de que tengan que incluir especies o que busquen incluir especies en sus preparaciones, el día de hoy les he traído una receta súper fácil, práctica y sencilla, utilizando únicamente 3 ingredientes como base y que pueden realizar en menos de 3 minutos en casa sin ningún problema. Acompáñenme a prepararla. Y bueno, familia, el día de hoy les voy a enseñar a preparar una bebida, como les comenté inicialmente, y es una bebida de hecho milenaria y que se utiliza hace muchísimos años en la India como parte del famoso Ayurveda, que es como las personas de la India le suelen llamar a este famoso el arte de la vida, ¿no? Que es la traducción literal de la Ayurveda. Esta es una bebida que se conoce como leche dorada, ¿ok? Es una bebida para ellos no solamente ancestral, sino también sagrada. Y es una bebida que ellos toda la vida han consumido como un medio, una forma para mejorar su sistema inmunitario y, por supuesto, para contrarrestar y mejorar sus niveles de inflamación. Como van a ver el día de hoy, lo que necesitamos primero, la base es alguna leche de su preferencia. Yo el día de hoy estoy utilizando leche de coco porque puntualmente a mí me gusta bastante utilizarla. Esta leche ya está caliente, tienen que calentarla previamente, hervirla en caso quieran y luego deben servirla en un recipiente que aguante la temperatura. Yo la voy a colocar ahorita en esta taza y lo único que tenemos que hacer ahora es agregarle la base de esta preparación. Son 2 cosas adicionales a lo que hemos colocado aquí. Les pueden colocar algunas otras especias, añadirle algunos otros superalimentos, sí, pueden hacerlo. Pero principalmente la base de esta bebida consiste en estas 2 cosas que les voy a añadir. La primera de ellas es la famosa cúrcuma y que estoy seguro de que ustedes a lo largo de todo este video quizás han estado pensando: ¿cómo es posible que estemos hablando de inflamación y no hayas mencionado la cúrcuma, Renato? Es porque estaba esperando o estaba dejando, mejor dicho, lo mejor para el final. Algo que es importante que sepan respecto a la cúrcuma y que en esta bebida en particular entra bastante en función es el factor de la absorción. Hay muchas personas que consumen la cúrcuma en cápsulas de gelatina o que las toman únicamente diluida en agua, se las añaden a algún batido, alguna preparación que quieran hacer, se la añaden al arroz. Y no está mal, pero algo que tienen que tener en consideración es que la curcumina, lo que nos genera en este efecto antiinflamatorio es algo llamado curcuminoides. El problema es que gran parte de estos curcuminoides, cuando la consumimos por la vía oral, se quedan en nuestro intestino. Entonces, y para que vean también cómo es esta sabiduría milenaria de parte de las personas de la India, crearon esta bebida precisamente como un medio para tomar la cúrcuma, pero también para maximizar su nivel de absorción. Esto es muy importante si es que realmente estamos esperando gozar de un efecto antiinflamatorio de parte del consumo de la cúrcuma. Entonces, bien, adicionalmente a la cúrcuma le vamos a añadir el tercer y último ingrediente que es súper importante y les va a parecer hasta bastante curioso el por qué lo añado, que es la famosa pimienta negra. Van a pensar: oye, Renato está loco, eso debe saber horrible. ¿Por qué le añado pimienta negra? Que es algo que muchas veces utilizamos para preparar cosas saladas, ¿no? El tema con la pimienta negra es que así como la curcumina cuenta con los curcuminoides, la pimienta negra cuenta con un compuesto que se llama piperina. Y esta piperina, consecuentemente, es algo que aumenta hasta en 3000% los niveles de absorción de los curcuminoides. ¿Y por qué utilizamos leche de base y por qué no agua?, se preguntarán. Porque la cúrcuma es un compuesto llamado liposoluble. ¿Qué quiere decir esto? Que es soluble en grasas en lugar de ser soluble en agua, como por ejemplo la vitamina C. La vitamina C es algo que nosotros podemos tomar con agua y eso de cierta forma va a ser disponibilizado en nuestro cuerpo sin ningún problema. Con la cúrcuma no sucede eso y necesita idealmente estar acompañado de alguna fuente de grasas para su correcto transporte dentro de nuestro organismo. Y bueno, como verán, en realidad es muy sencillo esto, más que sea una preparación como tal, es una combinación de estos ingredientes, ¿no? Ya tenemos acá la leche previamente hervida, vamos a colocarle una cucharada de cúrcuma en polvo, ya lo tenemos listo, vamos a colocar la cúrcuma ahí, luego vamos a colocar una cucharada también de piperina, de la pimienta negra, acá
tenemos la pimienta negra. Y finalmente, como les comenté que podían añadir otros superalimentos, otros compuestos benéficos que quisieran añadirle a la bebida, yo traje el día de hoy kion, que es otra raíz que aquí utilizamos y consumimos muchísimo, que utilizamos bastante en gastronomía también, pero que sabemos tienen muchísimos beneficios, sobre todo tiene características antimicrobiales y antibacterianas. Y también es un gran señalizador y reforzador del sistema inmunitario. Y por eso le voy a añadir una cucharada de kion también. Le añadimos una cucharadita de kion en polvo y ya tenemos listo solamente para mezclar y así esté lista nuestra leche dorada. De verdad que no es por nada, pero a mí algo que siempre me ha gustado bastante de esta bebida es el aroma. La mezcla, aunque no lo crean, de la cúrcuma, de ese picor que tiene la cúrcuma de especia con el coco, a mí personalmente me parece muy bueno y muy agradable. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que toda esta información les haya servido y sobre todo que la puedan aplicar, que la empiecen a aplicar el día de hoy para que puedan gozar de una mejor calidad de vida, que al final es el objetivo detrás de todo esto. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de seguirnos en redes sociales. A mí me encuentran, recuerden, en Instagram y en TikTok como @RenatoSalazare. Y si tienen algún tema que les genere interés y que les gustaría que toquemos aquí, por favor escríbanos que nosotros estaremos encantados de poderlos ayudar. Hasta la próxima. Nos vemos.